Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. Así. La semana pasada, un asteroide de aproximadamente 1 metro entró en la atmósfera y se quemó sobre el norte de Francia. El astrónomo Christian Czarnecki fue quien descubrió el asteroide un día antes para lo que utilizó la estación Piszkesteto del Observatorio Konkoly en Hungría. Según Czarnecki, el asteroide llamado 2023 CX1, también conocido como SAR 2667, parecía no ser nada especial al principio, solo un objeto normal en el espacio cercano a la Tierra. Sin embargo, después de seguir su trayectoria, él y otros científicos estimaron que el impacto ocurriría entre las 12:50 y las 3:03 UTC sobre el Canal de la Mancha que separa Francia y el Reino Unido. En el momento del impacto, el 2023 CX1 se convirtió en una bola de fuego que iluminó los cielos de Europa. Este es un hallazgo sorprendente, ya que el 2023 CX1 es uno de los impactadores más pequeños detectados antes de su entrada a la atmósfera. Este cuerpo es el tercer asteroide detectado de esta forma en los últimos 12 meses. Eso significa que estamos mejorando nuestra detección de meteoritos potenciales mucho antes que impacten con la Tierra. El último evento de este tipo ocurrió en noviembre del 2022. Se trató del asteroide 2022 WJ1 que luego cayó en Canadá. Pero en el nuevo caso, la hora y el lugar de la caída estaban previstos de antemano. Toda la información permitió a los astrónomos aficionados observar el vuelo de la bola de fuego y tomar fotografías. Algunas imágenes fueron compartidas en las redes sociales, aunque muchos solo pudieron ver un destello de luz detrás de las nubes. En total, alrededor de 40 personas informaron sus observaciones, residentes de Francia, Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos. Los detalles sobre la roca espacial fueron publicados en el Minor Planet Center. Si alguno de ustedes pudo ver el asteroide, comente acá abajo. Solo si lo han podido ver, pues no vayan a poner "yo no vi nada porque ese momento tenía los ojos cerrados". XD. El descubrimiento de una nueva enfermedad genética nos ayudaría a comprender trastornos neurodegenerativos. Hace poco se publicó un reporte de 3 casos infantiles con problemas de neurodesarrollo que detalla la identificación de un gen en común como principal responsable del trastorno del habla y del movimiento. El primer niño fue llevado al médico cuando tenía 3 años por un modo de andar anormal, mala coordinación y episodios de mirar fijamente por largos ratos. El segundo presentaba los mismos episodios de fijación visual y movimientos anormales en las manos cuando solo tenía 9 meses de edad. El tercer caso corresponde a su hermana menor. Ella nació prematuramente y a medida que crecía también mostró retrasos leves en el habla y en la motricidad gruesa. A los 3 años, su desarrollo comenzó a mejorar, aunque todavía estaba algo atrasada en comparación con otros niños de su edad. En los 3 casos se descubrieron mutaciones en ambas copias del gen ATG4D, que está relacionado con la eliminación de células defectuosas o viejas del cerebro, un proceso conocido como autofagia. Las alteraciones en esta función celular conllevan a trastornos neurológicos. Por ejemplo, cuando la autofagia se interrumpe en la enfermedad de Alzheimer, las proteínas parecen obstruir las células cerebrales y evitan que funcionen correctamente. Para comprobar el vínculo entre las mutaciones y la alteración en los procesos de autofagia, los científicos la replicaron en una línea celular humana. Aún así, no se observaron defectos aparentes en la autofagia, a pesar de que los modelos predijeron lo contrario. De acuerdo con los científicos, esta discrepancia se podría explicar bajo el hecho de que la autofagia es influenciada y controlada por otros genes. Es decir, ATG4D no es el único gen que da instrucciones para la eliminación de proteínas. Sin embargo, a diferencia de otras células del cuerpo, las neuronas dependen particularmente de la autofagia. Entonces, existe la posibilidad de que la función de ATG4D sea insustituible. Esta es la primera vez que se relaciona a las mutaciones en el ATGD4 con trastornos neurológicos en humanos. Si bien falta mucho por investigar, la aparición de estos casos y su identificación permitirá conocer más a fondo las vías celulares que de otra forma pasarían desapercibidas. La investigación fue publicada en Nature. La vida sexual de las jirafas es más rara de lo que se pensaba. Las jirafas tienen una vida sexual fuera de lo común. Las jirafas macho necesitan analizar la orina de una hembra para determinar si están receptivas a reproducirse. Tal es el caso de otros animales con pezuñas. Pero la altura puede ser un problema si el objetivo es alcanzar el piso para olfatear los charcos de orina. Por ello, los machos deben convencer a las hembras para que orinen y así puedan tomar una muestra del líquido antes de que llegue al suelo. Según los científicos que publicaron este comportamiento en Animals, prefieren no correr el riesgo de tocar el suelo debido al desarrollo extremo de su cabeza y cuello. Tienen que empujar a la hembra como quien dice "por favor, orina ahora", y a menudo
la hembra lo hace. El macho tiene que obtener su cooperación, si no sabrá que no hay futuro para él con ella. Una vez que la jirafa macho sorbe un poco de orina, levanta la cabeza haciendo un movimiento conocido como respuesta de Fleming. Esto hace que la orina pase a través de una abertura especializada en el techo de la boca hacia el órgano vomeronasal, el cual evalúa las feromonas para determinar si la hembra es receptiva a sus avances. Los órganos vomeronasales de otros ungulados tienen conexiones pronunciadas a través de la nariz y la boca. Sin embargo, las jirafas tienen una conexión nasal limitada. De ahí que la conexión esté en la parte superior de su boca. Esta era la noticia importante. ¿No había otra? ¿Cuál has dejado de lado? ¿Está acá? Aprende a hacer tu propio globo para espiar a tu vecino. Pues no. Fenómenos climáticos como el Niño pueden sincronizar las sequías e incendios de todo el mundo. Algunas fases recurrentes del clima, conocidas como teleconexiones, tienen la capacidad de sincronizar las sequías a lo largo de miles de kilómetros. Esto avivaría los incendios forestales en todo el mundo. Según los investigadores del clima, son una especie de efecto mariposa complejo en el que las cosas que están ocurriendo en un lugar tienen muchos derivados muy lejos. Un ejemplo de una teleconexión climática muy conocida es el Niño, oscilación del sur ENSO, que se caracteriza por la acumulación de aguas superficiales cálidas en el Océano Pacífico, provocada por el debilitamiento de los vientos alisios. También hay fases de aguas tropicales más frías, como el conocido fenómeno La Niña. Si se cambia la temperatura del océano en el Pacífico tropical o el Atlántico, esa energía tiene que ir a alguna parte. Por ejemplo, el Niño de 1982 provocó severas sequías en Indonesia y Australia, además de inundaciones en partes de los Estados Unidos. Investigaciones anteriores han predicho que el cambio climático provocará sequías más intensas y empeorará las temporadas de incendios forestales en muchas regiones. No obstante, son pocos los estudios sobre cómo las teleconexiones influyen en estos eventos a una escala global. Un análisis de las temperaturas de la superficie del mar y los patrones de precipitación sugirió que las principales teleconexiones climáticas estaban detrás de la sincronización de las sequías en continentes separados. El Niño parecía ser el principal impulsor de sequías simultáneas en partes de América del Sur, África y Australia. Los científicos han encontrado que tales patrones climáticos regulan alrededor del 53% de la tierra quemada cada año. Las teleconexiones influyen directamente en el crecimiento de la vegetación y otras condiciones como la aridez, la humedad del suelo y la temperatura que preparan los paisajes para los incendios. Ambos estudios fueron publicados en Nature Communications. Oye, no, sí, acá los ciclones no son comunes, ¿eh? Y la semana pasada hubo un ciclón aquí, como muchos saben. En toda una generación no ha habido un solo ciclón en Nueva Zelanda. Y encima 2 semanas antes del ciclón llovió en un día aquí en Auckland el 70% de lo que normalmente llueve en todo el verano. Si esto empeora, vamos a tener que empezar a criar patos en lugar de pollos. No es chiste. Para los patos. Astrónomos encuentran una galaxia gemela de la Vía Láctea de hace miles de millones de años. 2 astrónomos que utilizan el telescopio James Webb han hecho un sorprendente descubrimiento, una galaxia llamada Sparkler. Esta galaxia es una imagen especular de nuestra propia Vía Láctea en sus días jóvenes. La visión proporcionada por el James Webb muestra a Sparkler en una etapa temprana del universo. Los astrónomos Duncan Forbes y Aaron Romanowski estiman que la galaxia apareció aproximadamente 4.000 millones de años después del Big Bang. Sparkler se encuentra en la dirección de la constelación de Bolans en el cielo del hemisferio sur. Los astrónomos creen que se originó como una sobredensidad de materia en el universo primitivo, con cúmulos globulares brillantes orbitando alrededor de ella. Sparkler y la Vía Láctea comparten una similitud sorprendente en sus primeros días. Ambas comenzaron su crecimiento a través de la fusión y adquisición de galaxias enanas, un gran paso evolutivo. Es posible que al menos la mitad de la masa de nuestra propia galaxia provenga de esas fusiones. Aunque actualmente Sparkler es solo una pequeña fracción de la masa de la Vía Láctea, alrededor del 3%, eso cambiará a medida que engulla otras galaxias más pequeñas. Eventualmente igualará la masa de nuestra galaxia en el universo actual. Este gran acontecimiento ha emocionado a los astrónomos, pues les brinda la oportunidad única de ver cómo evolucionó nuestra propia galaxia en el pasado y comprender la evolución de la galaxia y su formación. Además, los hallazgos serán de gran importancia para el estudio del universo y la formación de las galaxias. Según los investigadores, parece que estamos siendo testigos del ensamblaje de esta galaxia a medida que acumula su masa. La capacidad de James Webb de proporcionar imágenes claras y detalladas de galaxias lejanas es esencial en el estudio de la evolución del universo. Este descubrimiento es un claro ejemplo de la importancia de la investigación en astronomía y la necesidad de continuar analizando nuevas galaxias.
Los detalles fueron publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomy. Una galaxia gemela de la Vía Láctea. ¿Qué sigue? Un hijo no reconocido del Sol. Astrónomos encuentran signos de un agujero negro eslabón perdido en la Vía Láctea. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Keio en Japón ha descubierto una curiosa nube molecular en forma de coma, aunque algunos la han llamado renacuajo. La estructura parece estar orbitando uno de los objetos más buscados en astronomía justo cerca del centro de la Vía Láctea. La investigación publicada en The Astrophysical Journal sugiere que podría tratarse de un agujero negro de masa intermedia, o IMBH por sus siglas en inglés. Si esto se confirma, sería el quinto candidato encontrado cerca del centro galáctico. Por algo, este tipo de agujeros negros son conocidos como eslabón perdido. El renacuajo fue descubierto con el telescopio James Clerk Maxwell mientras era usado para buscar gas que fue perturbado por gravedad. Los astrónomos esperan utilizar el largo telescopio de Atacama en Chile para realizar observaciones de seguimiento. El objetivo es determinar si pueden encontrar signos de un agujero negro o algo en las inmediaciones del objeto. La gran cantidad de objetos hasta ahora esquivos servirán para descubrir cómo se forman y crecen los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. El hallazgo de renacuajo y otros agujeros negros de masa intermedia candidatos nos indicarían que los agujeros negros abarcan uniformemente un rango completo de masas. Además, cabe la posibilidad de que sean solo una etapa de crecimiento entre los agujeros negros de masa estelar y los supermasivos. Finalmente, esto podría ayudar a los astrónomos a entender mejor cómo se forman los agujeros negros y su influencia en la evolución de las galaxias. Pero aún quedan muchas preguntas por responder. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar estas noticias más desarrolladas y también otras notas que nos salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación les dejo el calendario espacial. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana. Sí, no, mi gata, les quedé diciendo de mi gata que pues apareció, pero a que no saben qué había pasado. Lo que pasa es que como el sótano, tengo un pequeño sótano allí, que está con una pequeña puertita. Por alguna razón esa puertita se había caído antes de que empiece el ciclón. Entonces yo agarré esa puertita y la tapé bien con varias cosas para que no entre el agua. Pues mi gata estaba ahí adentro.